Estamos en la serie Todo lo que necesita. Usted tiene todo lo que necesita para vencer, para seguir adelante, para no desanimarse, para no quedarse en la orilla del camino. Y estamos en ese pasaje que acabamos de leer, Segunda de Pedro 1, y vamos a ver, primero vimos que hay que poner toda diligencia, o sea, hay que ser diligentes, muy diligentes, no pasivos, muy esforzados, no conformarnos, diligentes. Segundo lugar, dice que a nuestra fe, esa fe, y debemos crecer en la fe, debemos avanzar en la fe. Les expliqué que hay 5 niveles de fe. Algunas personas tuvieron fe para creer en Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer nivel. Tuvieron fe para confesarlo, para aceptarlo, para invitarlo a su corazón, para creer que Él perdona sus pecados, para confiar que Cristo viene a su vida. Ese es el primer nivel de fe. Pero la Biblia dice que hay que crecer en la fe. Y el segundo nivel dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por el oír y el oír la palabra del Señor. Otro nivel de fe, dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá. La persona que ha sido justificada por Cristo y la persona que vive no solo con la justificación de Cristo, sino que vive tratando de ser recta, justa, íntegra. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por obras, no por sentimientos, ¿verdad? No por yo siento, no por yo pienso, no por a mí me parece, no. El justo por la fe vivirá. Y otro nivel de fe es el don de fe. El don de fe. Cuando la persona tiene el don de fe. Y entonces, si tuvieras fe, dice Jesús, como un grano de mostaza, podrías decir a este monte de problemas, de dificultades, quítate de aquí, vete al mar y va a ser hecho. ¿En qué nivel está usted? Muy bien, a la fe dice, agrégale virtud. 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 Y vimos que la virtud es sencillamente excelencia. Excelencia moral. La virtud es excelencia moral. Esa es la virtud. Añadir a la virtud dijimos excelencia moral. Lo estudiamos. A la excelencia moral o a la virtud añade conocimiento. Conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, conocimiento de la vida cristiana, etc. Y al conocimiento, dominio propio. Es el tema que vamos a ver en esta mañana. Dominio propio. Pedro, cuando comenzó a seguir a Cristo, Pedro era una persona impetuosa. Pedro era una persona impulsiva. Pedro era una persona, en mexicano diríamos testarudo. Siempre discutía siempre por cualquier cosa. Discutía con sus compañeros discípulos, inclusive discutía con su entrenador, con su maestro, inclusive discutía con Cristo. Así hay personas, ¿verdad?, que discuten por todo.
le encuentran para discutir, ¿verdad? Y en un momento Pedro actuaba como líder y al siguiente momento actuaba como un niño de 2 años. Al siguiente momento actuaba como un niño de 2 años. Así era Pedro. Pedro se impactó cuando conoce a Cristo. Pedro se impacta cuando empieza a seguir a Cristo y empieza a aprender de Cristo. Y poco a poco, ese conocimiento, esa virtud o excelencia de carácter moral, como vimos, poco a poco lo llevó más adelante y finalmente al dominio propio. Y Cristo quiere hacer y Cristo puede hacer en nosotros eso. Así que el dominio propio, punto número 1, el dominio propio, hermanos, hermanas, merece prioridad. Y note en la Biblia, es algo que usted y yo, note lo que dice San Pedro, a su fe agréguenle diligencia. A su fe agréguenle virtud. A la virtud agréguenle conocimiento. Al conocimiento de Dios, de la Biblia y la palabra, dominio propio. O sea, es algo que nosotros, obvio, con la ayuda de Dios, naturalmente hay que orar, pero es una responsabilidad de nosotros desarrollar y ejercer dominio propio. Y déjeme decirle en este punto número 1, cada fracaso, cada pecado que usted ve o usted lee en la Biblia, cada fracaso, cada pecado que vemos en la Biblia vino por falta de dominio propio. Adán y Eva, Dios les había dado una orden, Dios había puesto reglas, Dios había dicho esto no. Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cedieron a la tentación de Satanás. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. Póngale cerebro, reflexiónelo, falta de dominio propio. Caín y Abel, o Caín, mejor dicho, Caín cuando mató a su hermano Abel, por falta de dominio propio. No pudo dominarse, no pudo controlar sus pensamientos, la decisión que había tomado por falta de dominio propio. ¿Me doy a entender? Punto número 1, veamos la importancia del dominio propio. Y no solo la importancia, merece prioridad. Es algo con lo que usted y yo tenemos que estar trabajando, orando, esforzándonos, buscando, insistiendo, procurando en ejercer el dominio propio. Moisés, le doy otro ejemplo. Moisés, dice la Biblia que no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida por falta de dominio propio. Mire, Moisés no tuvo dominio propio para dominar, para controlar su temperamento. No entró a la tierra prometida por falta de dominio propio.
En el tiempo de los jueces, ahí en el libro de los jueces, dice que en el tiempo de los jueces, cada persona, desde el rey, bueno, no había rey, por eso hubieron jueces. En el tiempo de los jueces dice, cada persona hacía lo que bien le parecía, lo que ella pensaba, lo que él pensaba, esto es así, esto no es asá. Hacían lo que les daba, en mexicano decimos lo que les daba la gana. ¿Por qué? Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Un juez fue Sansón. Sansón fue un juez consagrado por sus papás, dedicado a Dios por sus papás, orado por sus papás, llevaron a cabo una ceremonia, cumplieron no cortarle su cabellito, pero Sansón fue incapaz de controlar sus pasiones. ¿Por qué? Falta de dominio propio. Es que Satanás, pastor, dicen hoy, ¿verdad? Es que la carne, pastor, me ganó, dicen hoy. ¿Y por qué te ganó la carne? Falta de dominio propio. Es que Satanás, pastor, ¿y por qué te ganó Satanás, hermanita? Falta de dominio propio. Es que el mundo, pastor, si usted supiera el ambiente donde yo vivo, pastor, si supiera el ambiente donde yo trabajo, si usted supiera cómo es mi jefe. Y buscamos, ¿verdad? Buscamos. Hermanos, hermanas, otro caso, David. David fue incapaz de controlar sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones, cuando vio a una mujer bañándose desde su balcón de su palacio, y usted sabe el resto de la historia, por falta de dominio propio. Israel, toda la nación de Israel fue destruida por Babilonia después de descender en pecado. Falta de dominio propio. Hermanos, lo que quiero es que usted vea que tiene prioridad el dominio propio y está en toda la Biblia. Y la Biblia no es solo un libro. La Biblia es la palabra bendita de Dios. ¿Podemos decir amén? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, Señor. La falta de dominio propio, todas las historias, todas las historias de fracaso, todas las historias de pecado que usted encuentra en la Biblia, falta de dominio propio. O sea, sabían qué hacer, pero no lo pudieron hacer por falta de dominio propio. Igual que nosotros sabemos qué hacer, pero muchas veces no lo podemos hacer por falta de dominio propio. ¿Por qué no vino al culto, hermano? Nos hizo falta, se perdió una gran bendición. Ay, pastor, se me hizo tarde. ¿Perdió el culto porque se le hizo tarde? ¿Perdió esa bendición porque se le hizo tarde o por falta de dominio propio? Es que no alcanza, pastor. Dominio propio. Mire, en los evangelios, el dominio propio tiene una gran relevancia. Quiero que vea, si es tan amable, Mateo capítulo 16 y versículo 24. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tome su cruz. O sea, sabemos qué hacer. Pero por falta de dominio propio, no lo hacemos. Y este texto es sobre el dominio propio. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 13. Andemos como de día, como honestamente, como más, ¿qué más? No en glotonerías, ¿qué más? No en borracheras, ¿qué más? No en lujurias, ¿qué más? No en lascivias, ¿qué más? No en contiendas, ¿qué más? No en envidias. Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Falta de dominio propio. El dominio propio, hermanos, afecta o beneficia las decisiones de cada día. El dominio propio afecta o beneficia, en su caso, aquellas metas a largo plazo. ¿Significa decir no? ¿Significa decir no? Cuando usted quiera decir sí. Cuando su carne, cuando el mundo, cuando la naturaleza humana, o cuando el mundo quiera decir sí, hay que decir no. Puede ser. Es decir, suficiente. Dominio propio es decir más. Suficiente. Cuando usted quiera más. Como ese postre. Ese postre es riquísimo. Usted quiere más postre. Pero usted sabe que tiene que decir no más. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hoy que todo el mundo, ¿verdad?, está luchando el exceso de peso, está luchando con la obesidad, etcétera, etcétera. Usted sabe esa historia. Y paga nutriólogo y no mejora. Es que a veces el dominio propio. ¿Y cómo le llaman? Hasta el nutriólogo le dice, y le puso un nombre, hay un día a la semana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No saben. Qué bueno, está mejor. Mejor que no sepa eso porque se vaya usted a aprovechar. Muy bien. Entonces, hermanos, es pensar, dominio propio es pensar antes de actuar. Dominio propio es controlar nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestra lengua, nuestro temperamento, nuestros pensamientos, nuestros ojos. Para los cristianos el dominio propio es decisivo. Es pensar entre el éxito y el fracaso, entre la victoria y la derrota, entre lo bueno y lo malo. Por eso, el dominio propio merece prioridad. Hay que estarlo trabajando. Usted puede pasarse toda la vida, Señor, dame dominio propio. Pero usted tiene que empezar a ejercerlo poco a poco, como ya lo expliqué. Merece prioridad. Vimos que la gente fracasó, pecó en la Biblia por falta de dominio propio. No pudieron hacer lo que debían hacer por falta de dominio propio. Segundo punto,
segundo punto que le doy, segunda cosa que le doy en esta mañana. Mire, el dominio propio va a ser como un termómetro que le va a ir revelando, que le va a ir mostrando si usted está madurando en la fe, si usted está creciendo en la fe, si usted está avanzando. La vida cristiana, la Biblia enseña que la misma gracia de Dios que nos da salvación nos enseña a decir no. La misma gracia que nos da perdón, salvación, que nos transforma en hijos, en hijas de Dios. La misma gracia que si estamos en Cristo somos nuevas personas, la misma gracia nos enseña a decir no. No. No, yo no puedo hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Y tener una vida controlada mientras esperamos, o tener una vida con dominio propio, mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. El dominio propio merece prioridad, porque le va a mostrar a usted su madurez, le va a mostrar a usted su crecimiento. Así que es importante, le va a ir mostrando, en la medida que usted ejerza más dominio propio en todas las áreas de su vida, lo emocional, las relaciones interpersonales, su relación con la iglesia, su relación con la fe, con los hermanos, su relación con Dios, qué tanto está estudiando la Biblia, qué tanto está buscando a Dios, tiene un tiempo, tiene una hora, tiene un lugar, tiene un espacio para tener comunión, para llenarse de Dios, para vaciarse del estrés, para vaciarse de la preocupación, para vaciarse de los problemas y llenarse de Dios, o hay después. Es que ahorita no puedo, es que no me alcanza el día. Dominio propio. Tercer lugar, el dominio propio. Para tener dominio propio, tercer punto, y anótelo si está anotando, el tercer punto, mire, el dominio propio exige que usted tenga una estrategia. Si usted no tiene estrategias, si usted no tiene pasos para adquirir dominio propio, para practicar el dominio propio, va a ser difícil. Y entonces las cosas van a ser como vienen, como van, como se presentan, etcétera. Primera estrategia: pida la ayuda del Espíritu Santo todos los días, todos los días. Usted dígale: Padre, que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me ayude el día de hoy. Eso funciona. Dice Gálatas 5 y versículo 16, andad en el Espíritu, dice. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos. Pueden ser pensamientos, pueden ser deseos. Usted quiere otra Coca-Cola, pero ya se tomó 3. Usted quiere otro postrecito, pero ya se comió. ¿Verdad que no? Qué ricas son las tortillitas, pero ya casi le llega al medio kilo. No, hombre, esos tacos mexicanos, no hay como eso, pero dominio propio. Dominio propio es decir, no más, cuando usted quiere más o cuando yo quiero más.
¿Me doy a entender? Es fundamental si usted quiere mejorar en la vida cristiana. Es mi sueño, es mi oración, que esta iglesia aprenda a caminar como la Biblia enseña. Dominio propio. Entonces, primera estrategia, ore a Dios. Pídale al Espíritu Santo. En otras palabras, deje que el Espíritu Santo controle, dirija su vida. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1 de segunda de Timoteo y en el versículo 7, trayendo, porque no nos ha dado Dios, dice, ¿qué? Un espíritu de cobardía. Ahora, note antes, hago un paréntesis aquí chiquito, rápido. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Espíritu. No es un sentimiento, no es una emoción humana, es un espíritu externo. Dios no dio eso. Cobardía. Es que yo así soy por naturaleza. Es que así soy. A mí me da miedo me pongo muy nervioso, me pongo muy nerviosa. Si usted me pide, pastor, que dirija un canto ahorita, no me lo pida. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que ahí lo tiene en la pantalla, ahí lo tiene. Recítelo, grábeselo, sino un espíritu de poder. De poder. Entonces, el Espíritu Santo le va a dar a usted poder para que pueda tener dominio propio. El Espíritu Santo le va a dar a usted amor. De repente dice, pastor, que no tiene sangre es que no hay empatía, pastor. Es que no, por más que lucho, no se puede con esa persona. Dios ya le dio amor. Romanos dice que el amor de Dios, ¿qué? Ha sido derramado en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, y dominio propio. ¿No dice así al final del 7? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y dominio propio. Dios ya le dio a usted dominio propio. Así que no hay tal cosa como luego dice, es que el ambiente, pastor. Si usted estuviera en el ambiente que yo estoy, pastor, usted no sería pastor. Dice que Dios le ha dado dominio propio. ¿Le cree a Dios? Créale, más le vale, le conviene, le va a servir, y dominio propio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Número 1, pídale a Dios, ¿verdad? Pídale a Dios. Paso 2, estoy dándole estrategias, hay otras, pero yo le voy a dar algunas. Segunda estrategia, mire, usted tiene que aprender a ajustar sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Es decir, usted tiene que aprender a alinear sus pensamientos con los de Dios. O en otras palabras, usted tiene que aprender a pensar como Dios piensa. Usted no puede pensar una cosa y Dios otra. No, ajustemos nuestros pensamientos. Pedro lo aprendió de una forma muy difícil. Y Pedro lo menciona en sus 2 cartas. Pedro lo aprendió de una forma muy difícil. No lo aprenda usted de una forma difícil. Eso duele, eso lastima. Mire, le estoy dando gratis esta clase. Miren, hay lugares donde le cobran.
Mire, el hermano Alberto, gracias a Dios, él va a ir a una conferencia para jóvenes a la Ciudad de México. Oren por él, bendíganlo. Pero va a pagar por ir a oír esas conferencias de la Biblia. Así están ahora en muchas iglesias, en muchos lugares, ¿eh? Aquí es gratis, señores. Y va a pagar la entrada a la conferencia, y va a pagar el avión, y va a pagar el hotel. ¿Qué más tiene que pagar? El taxi del aeropuerto al lugar. La comida. O sea que 10,000 pesos apenas le va a alcanzar. Aprovechen. Pónganlo en práctica, usted va a crecer, va a ser bendecida, va a ser bendecido. Entonces, ajuste sus pensamientos, póngase de acuerdo con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios. Pedro lo aprendió de una manera difícil. Primera de Pedro 1:13. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vea qué interesante. C.S. Lewis dice que los cristianos a menudo culpan su carne. Es que, pastor, hasta la Biblia dice que la carne es débil. ¿Qué quiere que haga? Mire, la carne solamente está obedeciendo lo que ya estuvo aquí. Los pensamientos. Los pensamientos que son generados por la mente. Por eso, dice Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, si es verdad que tienes vida nueva con Cristo, si estás caminando con Cristo, si vives en Cristo, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces vas a hacer ¿qué? A buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y ordena poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahí es donde tenemos que alinearnos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Porque habéis muerto. Bueno, eso dice Pablo. Pero ya morí yo al mundo, ya morí yo a mi carne, ya morí yo a mis deseos, ya murió usted. ¿Puede usted, como San Pablo, decir, porque he muerto? ¿A qué dice el texto? Léalo, ahí lo tiene. No, es que nos quedamos. 3, hermanos, si es tan amable, por favor, póngale el 3. Porque habéis muerto, porque he muerto. ¿Y mi vida está dónde? A ver, no oigo. ¿Hay alguien aquí, perdón? Porque he muerto. ¿Y mi vida qué? ¿Así vivimos? ¿Así somos? ¿O la carne nos gana? ¿O el mundo nos gana? ¿O nuestros? Hay que alinear los pensamientos con la palabra, con Dios. Parte de la estrategia para tener dominio propio, para que usted sea una vencedora, para que usted empiece a vivir en lo sobrenatural, para que usted empiece a ver que Dios y su palabra es real. Porque habéis muerto, porque he muerto y mi vida está escondida en Dios. Entonces, número 1, busque la dirección del Espíritu Santo. Ya lo vimos. Número 2,
alinee sus pensamientos a los de Dios. Y número 3, y con esto ya estoy terminando, los que por ahí están viendo el reloj, ya voy a terminar. Mire, número 3, evite estar en aprietos. Evite estar en apuros. Mire, es decir, si usted cae en un bache de esos hondos, de esos feos, cuando va a casa en su carrito, ¿qué hace? Yo busco otra ruta, no sé usted qué haga, yo busco otra calle. Usted no da la verdad porque, pues, al taxista que vea qué hace. Gloria al Señor. Cuando caemos en un bache, no nos gusta, ¿verdad? O si usted va caminando y ese bache lo evita, ¿no? O si hay agua, lo evita, ¿no? Entonces, mire, hermano, evite estar en aprietos. Busque otra ruta. Es decir, cometemos el mismo error muchas veces, o el mismo pecado muchas veces, o caemos en el mismo problema de falta de dominio propio muchas veces, o caemos en el mismo lugar muchas veces por la misma razón. Porque no tenemos determinación. No tenemos determinación, no tenemos dominio propio o determinación para decir, esto no es bueno, esto no me beneficia, esto no me ayuda. Proverbios 16, 17, por favor. Dice que el camino de los rectos, ¿qué hace? Se aparta del mal. Así de práctico. Pero hay que tener la determinación. Proverbios 20 y versículo 3. Dice que es honra para la persona dejar la contienda. Pero el insensato, el no sabio, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto? Se envuelve. Otra vez. Vea qué importante. Entonces se requiere dominio propio para reaccionar a cada controversia, para reaccionar ante cada provocación. Así que no se exponga otra vez donde usted suele ser derrotado en su vida cristiana. Por ejemplo, lo que ve, ¿qué ve en la tele? ¿Qué ve en Netflix? ¿Qué ve en las series? ¿Qué ve en el internet? ¿Qué tanto está en el internet? ¿Qué tantas horas está allí viendo y buscando? Miren, hay estudios muy reveladores científicos que están diciendo que afecta al cerebro, afecta al estómago. Dicen los científicos que están haciendo esos descubrimientos que el estómago es el segundo corazón, que allá caen muchas cosas. Hermanos,
Dice Cristo, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, mire, eso no es literal, porque si fuera literal, aquí habríamos muchos mancos y muchos cojos, ¿verdad? No es literal. No caigas en el mismo bache. Si tu ojo, dice otro pasaje de Cristo en el mismo Mateo, te es ocasión de sácatelo. No es literal, porque habríamos aquí muchos, ¿cómo se le llama? Muchos tuertos, ¿verdad? Si algo que ves por falta de dominio propio te está perjudicando físicamente, mentalmente, tu cerebro, tu cuerpo, no lo veas, evítalo. A eso se refiere el Señor. Ejerza el dominio propio, ejerza el dominio propio. Entonces, tiene usted que tener estrategias. Le di 3. Usted busque más, va a encontrar más o más. Yo por razones de tiempo solo le doy 3. Número 1, dijimos, pida la ayuda de Dios. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne. Su carne, su cuerpo le va a decir otro postrecito. Usted tiene que aprender con dominio propio a decir no más cuando quiere más. Número 2, ajuste sus pensamientos. Ponga sus pensamientos en armonía con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios, para que usted pueda practicar el dominio propio. Número 3, ¿cuál fue? Evite caer en el mismo bache, para que se entienda más fácil, o evite estar en aprietos. Hay gente que se hace bullying solita y se mete en aprietos. Miren, ¿cuántas personas van a la fiesta que no debieron de haber ido? Pastores que me obligaron, pastores que me presionaron, pastores que... No, evite eso. Tenga dominio propio esta fiesta, no voy. Va a haber alcohol, va a haber quién sabe qué más. ¿Cuántas historias usted oye en las noticias, verdad? Por personas que por falta de dominio propio hicieron algo así. Entonces, acepte el proceso de Dios. Tenga procesos, tenga pasos, tenga principios que usted va a seguir para desarrollar dominio propio en su vida. Proverbios 16, 18. Y déjeme decirle antes, si usted se equivoca, y pues suele pasar, no se rinda. No se rinda. No se rinda. Ya vino al coro 3, 4, 5 veces. ¿Para qué voy? La primera vez se me olvidó, la segunda vez se me hizo tarde, la tercera vez no sé qué me pasó, la cuarta vez cambiaron el horario del ensayo, la quinta, no se rinda. Pregunte, sigue el coro. Pregunte, venga otra vez. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces no se rinda si se equivoca. Mire, Proverbios 16 y versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
A mí no me pasa. Así dicen algunos, ¿verdad? Eso le pasó al hermano porque... Eso le pasó a la hermanita por... No, y a mí no me pasa, dice el hermano. Cuidado. Cuidado. Mira lo que dice Proverbios. ¿Ya lo vio? Antes del quebrantamiento, la soberbia. Antes de la caída, altivez. Altivez. Y miren lo que dice Proverbios 24, 16. Muy importante. 24, 16. Y este pasaje me encanta. Por eso le digo, no se desanime. Siga luchando, siga esforzándose, siga tratando. Dice Proverbios 24, mire, 7 veces cae el justo. ¿Y qué? Se vuelve a levantar. Gloria al Señor. Siga le echando ganas. Siga tratando. Mire, le doy un ejemplo práctico, visible. No sé si usted lo ha visto, esa es otra cosa, pero aquí está muy visible. Mire, aquellas personas que el hermano Ignacio pidió que dirigieran el culto, se sintieron incómodos la primera vez, recibieron una que otra observación y no les gustó, volvieron a dirigir y volvieron a recibir observaciones y no les gustó, ya no dirigen porque pues ¿para qué si pura observación? Aquellas personas que han perseverado en dirigir, oiga, yo me sorprendo. Denle un aplauso, una de ellas es la hermana Valeria. Mire, cada dirección es mejor que otra. Cada dirección nos guía a Dios. Mire, aquella persona que empezó a dar clases, es que los niños ni me obedecen, es que los niños no hacen caso, es que los pobres niños. Pero aquellas personas que han perseverado, cada vez lo hacen mejor. No se desanime. Como dice el texto, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Pero el impío, ¿qué? Cuidado, cuidado. Porque mire usted, habla de 2 clases de personas este texto, el justo y el impío. Y dice que el impío, ¿qué? No se levanta. Cuidado. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sino que el Espíritu se lo revele. Entonces, segunda de Pedro, con esto terminamos. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Pongan toda diligencia. Segunda de Pedro. Pongan toda diligencia. No tantito. No cuando quieran. No cuando puedan. No cuando sientan. No, ponga toda diligencia. Y añada a su fe virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Excelencia moral. ¿Cómo lo llaman allá afuera? Control de calidad. Control de calidad. Desde la materia prima, desde cómo llega la materia prima, cómo lo hacen, cómo se preparan, ¿verdad? Control de calidad. Y usted no compra o no consume nada de dudosa calidad, ¿o sí? ¿No me entendieron por ahí? ¿Consume usted algo de dudosa calidad? ¿Una bebida que venga mal tapada? ¿Una bebida que huela mal? ¿Una bebida que no tiene registro de nada? ¿La consume? Parece que algunos sí.
No me oyeron, yo creo, ya están cansados, ya voy a terminar. Virtud, excelencia moral, le llama la traducción, la nueva traducción viviente. Excelencia moral. Esa es virtud. Y a la virtud añade ¿qué? Conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿Qué tanto sabe de Dios? ¿Qué tanto sabe usted de la soberanía de Dios? ¿Qué tanto sabe usted de la Biblia? ¿Qué tanto sabe de los escritores de la Biblia? ¿Qué tanto sabe usted de las profecías de los últimos días? Sobre eso va a ser la tercera, la serie que sigue después de esta. No se la vaya a perder. Conocimiento. ¿Y al conocimiento qué? ¿Agreguen qué? A ver, este lado. Vamos a despertar. Al conocimiento vamos a agregar ¿qué? Dominio propio. A ver, como si fuera una competencia. Al conocimiento vamos a agregar ¿qué? Gracias. Faltan 2 para llegar allá. 2 estudios más para llegar allá. Hoy estamos hablando dominio propio. Dominio propio. Les animo, les invito, les reto en el Señor, les pido de favor en el Señor, tengan dominio propio en toda su vida. Les va a bendecir, les va a ayudar, es para bien suyo y de su familia y de su iglesia y de su fe y de su vida cristiana. Si es tan amable y se pone de pie, por favor, y recuerde que usted necesita y yo necesito tener a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, y seguir a Cristo como mi Maestro, seguirlo, vivir en Cristo, para que Él me ayude en estas cosas. Así que si hay alguien que duda de ser salvo, si hay alguien que duda de haber sido perdonado por el sacrificio expiatorio de Cristo, si hay alguien que no está seguro de haber tenido un encuentro dinámico de salvación, si hay alguien que no está segura que su nombre está inscrito en el libro de la vida, hoy, dígale: Señor Jesús, dígale si no lo ha hecho: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Hazme la persona que tú quieres que sea y ayúdame, Señor, ayúdame por favor, para que ponga toda diligencia, para que añada a mi fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, en el nombre precioso y en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con usted en esta mañana, y que Dios le ayude y le guíe a tener dominio propio en esta semana que hemos empezado a caminar por ella. En Cristo Jesús lo esperamos. Amén. Amén. Amén.